Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado una ola de curiosidad y especulación en el apasionante mundo del espectáculo, la vida amorosa de uno de los actores más codiciados y comentados del momento. Si están leyendo bien, vamos a desgranar el misterio que rodea a Can Yaman y en particular, a la aparente ausencia de una relación sentimental estable y duradera, a pesar de su indiscutible atractivo físico, su carisma arrollador y un éxito profesional que parece no tener techo. Prepárense para una conversación profunda y enriquecedora, porque vamos a explorar las posibles razones detrás de esta prolongada soltería, basándonos en sus propias declaraciones, en lo que hemos podido observar en su meteórica carrera y en el análisis de su personalidad. Si les fascina este tipo de contenido, ese que va más allá de los titulares y busca entender las complejidades de la vida de las celebridades, no olviden darle a ese botón de suscripción, activar la campanita y así no se perderán ni una sola de las interesantes discusiones que tenemos preparadas para ustedes. Can Yaman, ese nombre que evoca pasiones, que ha encendido la imaginación de miles de fans y que ha conquistado corazones en su Turquía natal y en innumerables rincones del mundo, ha sido objeto de atención mediática constante. Y no es para menos, pues su impacto va mucho más allá de sus cautivadores papeles protagónicos en series de televisión que han arrasado en audiencias, acumulando millones de visualizaciones y seguidores. Su vida personal, ese terreno a menudo más misterioso y fascinante, también ha sido el foco de un interés incansable. Y es que a pesar de tener a una legión de admiradores suspirando por él, de ser el epítome del galán moderno, parece que el amor duradero, la pareja estable y consolidada, no ha llamado a su puerta de forma continua y evidente. Las cámaras lo siguen con ahínco, los rumores vuelan a la velocidad de la luz, pero la tan anhelada estabilidad sentimental parece ser una esquiva compañera en su camino. Hoy, en este espacio dedicado a desentrañar las historias que nos intrigan, vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este enigmático misterio. ¿Qué se esconde detrás de esta aparente soltería prolongada? ¿Es una elección consciente y deliberada, una consecuencia directa de las brutales exigencias de su carrera, o quizás una compleja y fascinante combinación de todos estos factores? Vamos a explorar las diferentes facetas de esta intrigante situación, analizando cada posible ángulo con la profundidad que se merece. Una de las razones más recurrentes, y que el propio Can Yaman ha mencionado en múltiples ocasiones con una honestidad admirable, es la intensidad desbordante y las demandas implacables de su carrera profesional. Intentemos ponernos por un momento en su lugar, ser una estrella de renombre mundial, cuya fama trasciende fronteras, con rodajes que te obligan a trasladarte a diferentes países, sumergirte en personajes complejos, enfrentarte a horarios extenuantes que rompen con cualquier noción de rutina, y sobrellevar una presión constante por mantener un nivel de excelencia y seguir conquistando al público. Todo esto, sin duda alguna, deja un espacio sumamente reducido, casi nulo, para cultivar y nutrir una relación sentimental de manera profunda, significativa y sostenible. Cuando uno está completamente inmerso en proyectos que absorben cada minuto de su día, desde el amanecer hasta el anochecer, y a menudo implican largos periodos de viaje, encontrar el tiempo, la energía y la disposición emocional para dedicarle a una pareja se convierte en un desafío monumental, una tarea titánica. Can ha sido siempre muy abierto al respecto, comentando en diversas entrevistas que su enfoque principal, su prioridad innegociable en esta etapa de su vida, ha estado firmemente anclado en la construcción de su carrera, en la búsqueda incesante de la perfección en su arte actoral y en la capitalización inteligente de cada oportunidad que se presenta en su camino. Y es francamente comprensible. En el vertiginoso y efímero mundo del entretenimiento, un pico de fama puede ser pasajero, un instante fugaz en el tiempo, y es natural que muchos artistas opten por aprovechar al máximo ese impulso, esa ventana de oportunidad única, para cimentar un futuro profesional sólido y duradero. Pero las exigencias laborales no son el único factor a considerar en este complejo entramado. También debemos detenernos a analizar su personalidad, esa chispa que lo hace tan magnético y que tanto atrae a sus seguidores. Can Yaman es conocido por ser un hombre de pasiones intensas, de una energía vital desbordante, de un carácter que irradia fuerza y determinación. Esta misma intensidad, que lo hace tan magnético en la pantalla, que le permite dar vida a personajes complejos y seductores, también puede ser un factor determinante en sus relaciones personales. Quizás, y es una hipótesis plausible, él busca una conexión que esté a la altura de su propia intensidad, una chispa que no se apague fácilmente, una conexión eléctrica que resuene con su propia naturaleza.
Y ese tipo de conexiones, aunque maravillosas y profundamente gratificantes, pueden ser intrínsecamente más difíciles de encontrar y, sobre todo, de mantener en el tiempo. A veces la profundidad de las emociones, la magnitud de los sentimientos, puede resultar abrumadora, tanto para quien las experimenta en su máxima expresión como para quien las recibe, especialmente si no se encuentran en la misma sintonía emocional o si las expectativas son desmesuradamente altas. No es en absoluto inusual que las personas con personalidades fuertes y vibrantes busquen parejas que puedan seguirles el ritmo, que compartan esa misma efervescencia vital, ese mismo ímpetu por vivir la vida con plenitud. Y cuando esa compatibilidad, esa armonía en la intensidad, no se encuentra de forma natural, la búsqueda de la pareja ideal puede prolongarse. Otra perspectiva crucial a considerar es la omnipresente presión mediática y la constante exposición pública a la que está sometido. Cuando uno se convierte en una figura pública tan reconocida y admirada como Can Yaman, cada aspecto de su vida, cada detalle de su existencia, incluida su vida amorosa, se convierte de inmediato en objeto de noticia, en pasto para los titulares y en el centro de innumerables especulaciones. Los paparazzi siempre al acecho, los rumores que se propagan como la pólvora en las redes sociales, las especulaciones que adornan las portadas de las revistas, todo este torbellino de atención puede ser un obstáculo formidable, un muro infranqueable, para mantener una relación en la esfera de la privacidad y permitir que florezca de forma natural, orgánicamente sin presiones externas. Las relaciones que se desarrollan bajo el escrutinio público constante a menudo se enfrentan a presiones adicionales, a desafíos que una pareja común, ajena a los focos, simplemente no experimentaría. Puede ser increíblemente difícil, incluso para las personas más sólidas, distinguir entre el afecto genuino y la atención que nace impulsada por la fama y el interés mediático. La constante vigilancia, la sensación de estar siempre observado, puede agotar incluso a las relaciones más sólidas y resilientes. Es muy posible que Can Yaman, plenamente consciente de esta realidad, haya optado por ser extremadamente cauteloso, por priorizar la búsqueda de una conexión más íntima y privada, que pueda desarrollarse sin el ruido constante del mundo exterior, antes de exponerla a la voraz mirada del público. Quizás en el fondo él anhela encontrar a alguien que no solo entienda y acepte su vida pública, con todas sus peculiaridades y exigencias, sino que también valore profundamente la privacidad, la serenidad y la tranquilidad que una relación sólida y genuina necesita para prosperar. A lo largo de su trayectoria, también hemos sido testigos de algunas relaciones mediáticas que, si bien forman parte de su historia personal y han sido objeto de gran interés público, quizás no han cumplido con sus expectativas a largo plazo, o no han resultado ser lo que él buscaba en términos de una conexión duradera. A veces el enamoramiento inicial, esa euforia electrizante que acompaña a la fama compartida, puede eclipsar de forma temporal la importancia de la compatibilidad a largo plazo, de los valores compartidos, de la visión de futuro conjunta. Las relaciones que nacen bajo los intensos reflectores del estrellato a menudo llevan implícito un fuerte componente de espectáculo, de apariciones públicas, de una vida de ensueño construida para la mirada ajena. Y cuando ese espectáculo, esa fantasía, inevitablemente termina, la cruda realidad de la vida cotidiana, con sus altibajos, sus rutinas y sus desafíos, puede volverse mucho más difícil de gestionar y sostener. Can Yaman, al ser un hombre que aparenta tener ideales elevados, una búsqueda de autenticidad y una profunda apreciación por las conexiones genuinas, podría haber aprendido valiosas lecciones de estas experiencias pasadas. Quizás haya decidido, de forma consciente, esperar pacientemente el momento adecuado y a la persona idónea, en lugar de precipitarse en algo que a la postre pudiera no ser del todo correcto o alineado con sus verdaderos deseos. No se trata en absoluto de una cuestión de falta de deseo de estar en una relación, sino más bien de una firme convicción de querer que esa relación sea verdaderamente significativa, profunda y, sobre todo, duradera. Además de todo lo anterior, debemos considerar el hecho de que Can Yaman ha estado inmerso en una ambiciosa fase de expansión internacional de su carrera. Su talento y su proyección lo han llevado a trabajar en producciones españolas de gran calibre, a lanzar proyectos audaces y ambiciosos que requieren una gran movilidad geográfica. Estar constantemente viajando entre Turquía, España, Italia, y potencialmente otros destinos puede ser un factor de peso insoslayable. Las relaciones a distancia son de por sí increíblemente difíciles de mantener, una prueba de fuego para cualquier vínculo. Y cuando a esa distancia se le suma un calendario de viajes impredecible, exigente y a menudo agotador, el desafío se magnifica exponencialmente, convirtiéndose en un verdadero reto titánico.
Mantener viva la llama de la pasión y la conexión cuando se pasan semanas, o incluso meses, separados físicamente, requiere un nivel de compromiso, de confianza, de comunicación y de resiliencia excepcionales. Y no todas las parejas, por muy sólidas que parezcan, están preparadas, o dispuestas, para afrontar un desafío de tal magnitud. Es muy probable que Khan, al buscar esa estabilidad que parece eludirlo, también esté buscando, de forma implícita, una situación que le permita estar presente, tanto física como emocionalmente, en una relación, y que dicha estabilidad se construya sobre cimientos más sólidos y cercanos. Y por último, pero de ninguna manera menos importante, debemos recordar un principio fundamental que a menudo olvidamos en nuestra prisa por juzgar y categorizar: todos tenemos nuestros propios ritmos y nuestros propios tiempos en la vida. No existe una edad correcta o un momento preestablecido para estar soltero, ni para encontrar pareja. Khan Yaman es un hombre joven, en la cúspide de su carrera, disfrutando de un éxito extraordinario. Y quizás su enfoque primordial en este momento crucial de su vida es precisamente ese: seguir creciendo profesionalmente, explorar el vasto mundo que se le abre, aprender de cada experiencia y disfrutar de la libertad y las oportunidades únicas que su profesión le ofrece. La soltería, para muchas personas, especialmente para aquellas que están en pleno desarrollo personal y profesional, puede ser un periodo invaluable de autodescubrimiento, de crecimiento personal, de exploración de sus propias pasiones y de disfrute de la libertad que conlleva no tener ataduras. Quizás Khan Yaman se encuentra en un momento en el que se siente pleno, satisfecho y feliz con su vida tal como es, y por lo tanto, no siente la presión incesante de tener que estar en una relación por el simple hecho de cumplir con una expectativa social o mediática. La búsqueda del amor verdadero, o de la pareja ideal, puede ser un viaje largo y lleno de matices, y no hay absolutamente nada de malo en ello, al contrario, es un signo de inteligencia emocional y de búsqueda de autenticidad. En resumen, hemos desgranado una serie de razones complejas y entrelazadas que podrían explicar por qué Khan Yaman, a pesar de su innegable atractivo y éxito, parece llevar tanto tiempo en una aparente soltería. Hemos navegado desde las abrumadoras y constantes exigencias de su exitosa carrera, su naturaleza apasionada y quizás buscadora de una intensidad similar, hasta la implacable presión mediática y los intrincados desafíos de las relaciones a distancia en un mundo globalizado. También hemos considerado la posibilidad, cada vez más plausible, de que esté esperando pacientemente la conexión correcta, esa que resuene en lo más profundo de su ser, y que, fundamentalmente, esté disfrutando plenamente de su actual momento de libertad, autodescubrimiento y crecimiento personal. Lo más importante al final del día, es recordar y tener siempre presente que cada individuo tiene su propio camino, su propio ritmo y su propio tiempo para encontrar el amor y construir relaciones significativas. No hay una fórmula universal, ni un calendario fijo para estos aspectos tan íntimos de la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda y fascinante conversación. Espero sinceramente que hayan encontrado estas reflexiones interesantes, enriquecedoras y que les hayan aportado una nueva perspectiva sobre la vida de una figura pública tan mediática. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay otras razones, quizás más personales o menos evidentes, que expliquen la prolongada soltería de Khan Yaman? ¿O quizás comparten alguna de estas experiencias o reflexiones en sus propias vidas? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir ideas. Sus puntos de vista son siempre muy valiosos. Y si disfrutaron de este vídeo, si sintieron que les aportó algo y les entretuvo, por favor, dedíquenle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a quienes creen que les podría interesar este tema. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la manera más sencilla y efectiva de apoyarnos, de ayudarnos a seguir creando contenido de calidad y de asegurarse de que no se pierden ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más reflexiones. Adiós por ahora.